Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, a quien se merece toda alabanza y adoración. La palabra de esta hora, mis hermanos, se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo del 10 al 13. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú hablaste a la iglesia. Hablaste, Señor, al comienzo de ella. Pero en estos postreros tiempos, Señor, hablas a cada uno de los presentes, lo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos, Señor, incomprendible. La maldad se ha multiplicado, mi Dios, pero tu palabra se está cumpliendo. Gracias, mi Dios Santo, porque tú, Señor, hablaste a tiempo y fuera de tiempo. Tú eres el Dios de la palabra, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, Señor, y vimos la gloria del unigénito en amor y majestad. Y ahora esta palabra nos está hablando, advirtiendo de los riesgos y peligros que vive la iglesia en estos tiempos, Señor. Edifícanos en tu palabra, Señor. Fortalécelo, Señor, y que sea la lámpara, que sea la guía, que sea la lumbrera que nos lleve a nosotros, mi Dios, caminando día a día, hasta que tú nos llames a tu presencia, Padre Celestial. Y que esta palabra llegue a los corazones de aquellos, Señor, de aquellos oídos a los cuales llegará, Señor. Y que sea edificación y consolación para que estemos preparados para cuando tú nos llames a tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema, mis hermanos, que traerá este mensaje es la iglesia en tiempo de crisis. Todo en la vida, mis hermanos, hay altas y bajas. Todo hay un nacimiento, hay un crecimiento, hay un proceso y hay una decadencia. Pero recuérdese que nosotros como seres humanos sufrimos eso, este cuerpo. Pero cuando el Señor habla a la iglesia, mis hermanos, está hablando, fortaleciendo al hombre espiritual. En estos tiempos los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del fin, cuándo Él habría de venir, que le diera señales, muestras. Y al principio de este capítulo Él habla sobre las guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? Cuando no hay huracanes en un lado, en otros lados hay inundaciones de agua, la tierra se está hundiendo. Pero tenemos otras partes del planeta Tierra donde la tierra se está secando, se está partiendo. Los animales, las aves, los cuadrúpedos se están muriendo porque hay escasez de agua. Y a veces nos dicen, ¿por qué sucede esto? Son señales de que Cristo viene. ¿Y quién ha provocado esto? El hombre humano. Nosotros los humanos hemos provocado por la avaricia, por la envidia, por la necesidad de crear más poder y renombre. Y hemos olvidado, mis hermanos, que los cielos y la tierra fueron creados por el poder de la palabra del Señor y que a Él le pertenece. Y que nosotros deberíamos de pedir, así como cuando un hijo le pide al padre lo que necesita. Nosotros como seres humanos, el hombre debe de pedirle a Dios lo que necesita. Pero el hombre en su sabiduría humana, el hombre en la sabiduría humana, mis hermanos, ha tomado decisiones que al principio fueron correctas, pero que con el tiempo, mis hermanos, han traído efecto destructivo a la tierra. Pero vemos, mis hermanos, que nosotros en Cristo debemos estar enfocados en lo que Cristo dijo. Estas son señales de que Cristo va a venir. Ahora mismo hay terremotos en cualquier lado. Vemos incendios, vemos nación contra nación, guerras.
que están desarrollándose, guerras que están por acontecer, guerras que han estado terminando, pero es el hombre, porque el hombre se ha alejado de Dios. Y vemos que como iglesia y cuerpo de Cristo, mis hermanos, nosotros no estamos exentos de todas esas cosas. También mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra, vamos a pasar esas situaciones. Y Jesús le fue señalando tantas cosas. Pero en esta parte, mis hermanos, en la cual nosotros nos enfocaremos, también viene la crisis donde el pueblo de Dios, mis hermanos, desde su existencia, tuvo la bendición de Dios, pero tuvo el peligro también mientras ellos, desde que Dios escoge aquel pueblo llamado Israel, Dios los bendijo, los cuidó, pero también pasaron persecución. Y nosotros no vamos a ser los exentos que no pasaremos eso, pero sabemos que cuando el hombre busca a Dios, así venga el momento más difícil, quizás esto sea de bendición para conocer más a Dios. Que los momentos difíciles, mis hermanos, nosotros los tornemos en bendición. Que los momentos, mis hermanos, de dolor los volvamos en alegría. Entonces, mis hermanos, todo eso acontecerá. Y en el versículo 10, cuando comenzamos, dice la lectura, muchos tropezarán. Y entonces dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Sabemos, mis hermanos, de que la Biblia enseña que Satanás vino a matar y destruir. Él es nuestro enemigo. Y si nosotros no estamos alertas, conocedores de la palabra del Señor, consciente quién es el Señor, nuestro Señor y Salvador, y quién es nuestro enemigo, fácilmente vamos a ser engañados. Así es que es importante ser conocedores de la palabra y también hacedores de la palabra del Señor. Entonces dice, y muchos se entregarán a tribulación. Hermanos, los problemas que más hacen daño al ser humano no son los externos, son los internos. Es más, a Jesús le dijeron en una ocasión cuando él reprendía demonios de un cuerpo y dijeron, este tiene demonio. Él dijo, Belzebú tiene demonio, y él dijo, un reino dividido no puede prevalecer. Pero vemos, mis hermanos, que digo que el reino, algo para que funcione tiene que estar unido. Pero usándolo en el sentido espiritual, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, necesitamos estar unidos. Y unidos conforme a la palabra del Señor, conforme no a nuestras ideas o nuestros intereses. Nuestro interés en el cuerpo de Cristo debe ser espiritual, mis hermanos, que crezcamos en el Señor, que nos eduquemos en el Señor para agradar al Señor y andar en obediencia en su palabra. Entonces él dice, y un reino dividido no puede prevalecer. ¿Qué tomamos nosotros de esta palabra, mis hermanos? Es de que como iglesia de Cristo necesitamos estar enfocados en el Señor y en su palabra. Y que no demos lugar, mis hermanos, a las trampas del enemigo, a los dardos del maligno que nos quieren debilitar, que nos quieren separar, que nos van a decir, mira, aquí ve allá, velo allá, que allá es más fácil, mis hermanos. El que busca, mis hermanos, un evangelio fácil, un evangelio de entretenimiento, mis hermanos, quiere decir que nos estamos alejando de Dios. Él dijo que el reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatarán. Aún en el mundo secular, mis hermanos, donde el ser humano se esfuerza para obtener buenos resultados, para obtener ganancias que aunque sean temporales en esta tierra, pero debe de haber un trabajo, debe de haber un esfuerzo, debe de haber una disciplina, debe de haber una dedicación para que haya una recompensa en esta tierra. Cuanto más en el reino de los cielos. Entonces lo que usted y yo, la palabra nos enseña en esta tarde, mis hermanos, es que muchos tratarán de entregarnos a nosotros, tratarán de dar un mensaje en contra de nosotros, tratarán de decir que nosotros hacemos lo incorrecto, pero la verdad que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí la verdad no soy yo, la verdad es Jesucristo. La verdad no es el hermano fulano o mengano. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces os entregarán a tribulación. Quizás no sea literalmente, mis hermanos, que nos van a llevar a la cárcel,
pero vamos a ser atacados de muchas maneras. ¿Para qué? Para que su fe y mi fe decaigan, para que mi fe ya no sea en el Señor. Y humanamente uno va a decir, bueno, mejor me dedico a trabajar y me olvido del Señor. Y decimos, voy así, me olvido de los problemas. Los problemas nunca se van a acabar, mis hermanos. Y si con ese problema yo me alejo del Señor, al contrario, voy a crear otro problema más grande, porque solo el Señor puede solucionar ese problema. Pero si estamos con Cristo, mis hermanos, Él nos va a ayudar a llevar esa carga. Sabemos que en San Mateo 11:28 Él habla, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y en el verso 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que el Señor suavizará nuestras condiciones que estemos viviendo, mis hermanos, cuando confiamos en Él. Entonces no dejemos, mis hermanos, que lo que el mundo diga de nosotros nos haga efecto a nosotros y nos dañe, hermanos. La tribulación va a venir. La tribulación va a venir, mis hermanos, espiritualmente, físicamente, económicamente, de muchas maneras. Pero usted y yo estamos confiados en el Señor, porque Él es nuestro Señor y Salvador, quien nos ofrece una vida eterna. Y si nos ofrece vida eterna, pagada con su sangre preciosa en la cruz, ¿qué le cuesta a Él proveer para nuestras necesidades, verdad? En San Mateo Él habla, incluso en los capítulos antes, cuando habla, que dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dice, mirad las aves de los cielos, que aún no trabajan, no siembran ni riegan y cosechan, cuanto más vosotros, que valéis más que una de ellas. No les hará falta nada. Dijo, ni Salomón con toda su riqueza lució como uno de los lirios del campo, mi hermano. Entonces, si el Señor cuida, hermanos, de la naturaleza, ¿cómo no cuidará un hijo que lleva su sangre, que lleva la sangre de Jesucristo, su Hijo y Salvador de nuestras vidas, mis hermanos? Entonces nosotros debemos de confiar en Él. Va a haber tribulación, va a haber tribulación. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Quiere decir que hay tiempo de gozo, va a haber tiempo de tristeza y de dolor, pero el arma de nosotros va a ser la oración para llegar a Dios y para contrarrestar cualquier situación que se pueda presentar, mis hermanos. Os entregarán a tribulación. Mis hermanos, lo importante es que la tribulación venga y nosotros confiemos en el Señor. Que nosotros no seamos los provocadores de la tribulación, sino que estemos firmes ante la tribulación, mis hermanos. Y sigue diciendo el verso 10, dice, os entregarán unos a otros y unos a otros os aborrecerán. O sea que el enemigo va a trabajar de una manera, mis hermanos, de que el amor entre el cuerpo de Cristo se termine. El enemigo va a sembrar cualquier cizaña, que si yo me molesto porque me vieron mal y amargo mi vida, Él va a usar esa debilidad, esa circunstancia para que yo pierda el amor de Dios. Hermano, y si pierdo el amor de Dios, lo perdí todo. Y el amor de Dios que hay en mí se va a reflejar en el amor de Dios reflejado con mis hermanos. Entonces, si ese amor que yo digo que tengo, que viene de Dios, fácilmente se acaba, entonces ese amor no es de Dios. Ese más interés que amor, ese más, mis hermanos, pero el amor de Dios es verdadero, el amor de Él es sufrido, el amor de Él es benigno, el amor de Él no es envidioso, no es jactancioso y no se cansa de ser amor. Así es de que ahí tiene que estar el amor, ¿verdad? Que ese amor permanezca para siempre, el amor que viene de Cristo. Mi amor humano se termina, pero el amor de Dios permanece para siempre. Así es que si la tribulación va a venir, pero que esa no nos haga efecto negativo en nosotros, mis hermanos. Que en nosotros no haya aborrecimiento, en nosotros demostremos el amor. El amor se demuestra no en el que nos ama, sino en el que nos aborrece. Jesús dijo, amad, incluso digo, a los que los aborrecen, porque es fácil amar al que nos aman, pero ¿quién nos aborrece? El pecado, mis hermanos, el que practica el pecado aborrece el amor de Dios, pero Cristo vino a amar, mis hermanos, a los que estaban perdidos y dar la vida, del cual yo era uno de ellos y los que estamos hoy presentes, mis hermanos. Y esta palabra es para aquellos que no han conocido el amor de Dios y que el amor humano les ha fallado. Cristo es el verdadero amor que cambia y transforma la vida. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
La palabra profeta, mis hermanos, es el que predica la palabra del Señor. Es importante, mis hermanos, que en estos tiempos que hay abundancia de muchas cosas. Vivimos en el tiempo del tope de la tecnología, donde cada día se crean tantos productos, mis hermanos, para supuestamente hacernos la vida más fácil a los seres humanos. También la predicación, el mensaje de Cristo, entre comillas, se ha abundado, pero no el verdadero evangelio. Cada quien pone un evangelio a la manera más convenenciera. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que cada quien es libre de vivir como quiera, pero los resultados no van a ser los mismos en aquel día. Porque Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera, dice, salvar la vida, la perderá. Y el que la pierda por mi nombre la salvará. Quiere decir, si tú quieres estar conmigo un día, tienes que hacerlo conforme como yo lo vivo. Negarte al yo, negarte a tus cosas y vivir para agradarme a mí. Como el que deja, mis hermanos, su país, el que deja su tierra, el que deja su familia para lograr cosas buenas en el futuro, deja a veces su familia amada, su tierra, sus buenas costumbres. Entonces, mis hermanos, para lograr algo que sea mucho que mejor, a veces tenemos que entregar cosas que son parte de nuestra vida. Y lo que el Señor está diciendo acá: si verdaderamente quieres mi amor, como yo se lo di, ustedes tienen que entregarse a mí completamente. Porque la carne mata al hombre, pero el espíritu da vida al hombre, y ese espíritu viene de Cristo. Así que, mis hermanos, es importante que el mensaje de Cristo sea cristocéntrico. Es importante que el mensaje que escuchamos ahora en día es el camino que nos lleva al cielo. Es aquel camino que agrada al Señor. Va a ser un evangelio que va a incomodar al cuerpo físico. Aquel evangelio que nos lleva a orar, que nos lleva a ayunar, que nos lleva a dejar la comodidad física, moral, mental y emocional para vivir para Cristo y sacrificarnos para otros que necesitan conocer el amor de Cristo. Porque entonces Cristo, mis hermanos, lo demostró con hechos y con acciones. Así es que falsos profetas quieren que habrán falsas maneras de enseñar la palabra, dice. Entonces vemos que es bien importante que tengamos ese cuidado. Falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. Entonces vemos, mis hermanos, que lo importante no es que ellos se levanten, lo importante es que nosotros no seamos engañados. Como ahora en día hay tantos productos en los mercados y cada quien cree tener lo correcto, mis hermanos, pero el producto que es para vida eterna es Cristo el Señor. Todo mundo que vende un producto, un objeto, no lo vende que va a tener muchas funciones y que posible va a ser la solución del ser humano. Cristo es el único que tiene la respuesta para el hombre y para vida eterna. Así es de que, mis hermanos, tenemos que tener ese cuidado de que nosotros no tropecemos con ese falso mensaje, y que nos mantengamos firmes y que el amor de Él permanezca en nosotros. Dice el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, mis hermanos, es la trampa del enemigo. No dejemos de que hayan raíces de amarguras en nosotros. No dejemos que en el cuerpo de Cristo no debe de haber competencia. Aquí el único que reina se llama Jesucristo. Y si algo bueno hay en nosotros es para honra y gloria de Dios Padre. Jesús hablaba cuando dijo que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, mis hermanos, pero es para la obra del reino de Cristo, para que las almas sean alcanzadas, mis hermanos, y no para que nosotros hagamos nombres o renombres y nosotros seamos famosos, sino para que el nombre de Cristo sea conocido alrededor del mundo, porque es el único que da vida y salva y ofrece vida eterna. Usted y yo estaremos temporalmente en este cuerpo y en esta tierra, y un día el Señor nos llamará a su presencia y daremos cuenta conforme como vivimos. Así que necesitamos vivir, hermanos, que no seamos engañados de ninguna manera, y que el verso 12, mis hermanos, nos enseñe de que tengamos cuidado, mis hermanos, que la maldad no habite en mi corazón. Cuando el amor desaparece, mis hermanos, en nuestra vida, el amor de Cristo, viene la envidia, viene el rencor, viene la competencia, y ya no hay ese amor verdadero, sino que hay dolor. Cuando no hay gozo, hay tristeza. Cuando no hay alabanza, mis hermanos, hay rencor, hay cosas negativas en nosotros.
Pues todo hombre deseche todo eso, mis hermanos. En la iglesia, en el cuerpo del Señor, desechemos todas estas cosas y digámosle al Señor si algo nos está pasando. Quita toda amargura de nosotros, quita todo dolor, toda tristeza, porque eso no viene de ti. Pero vemos que si en la iglesia cultivamos eso, y es lo que sucede en estos tiempos, mis hermanos, ha habido mucho engaño, mucha mentira que se ha demostrado dentro de la iglesia llamado el cuerpo de Cristo, y dice que por hacernos daño los unos a los otros, por mentirnos, por engañarnos, el amor de muchos se ha enfriado. Y si preguntamos, en realidad muchas personas les dicen no han vuelto a la iglesia, no porque el evangelio sea malo, pero quienes practican el evangelio hemos dejado de hacer el propósito, que es llevar el evangelio de Cristo, vivirlo sanamente y andar en obediencia, y que el amor de Cristo se refleje en nosotros. Entonces aquellos han perdido la confianza en la palabra del Señor, han perdido el amor, mis hermanos, porque el amor el cual hablamos ya no lo practicamos, y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de las cosas que pueden suceder. Pero el versículo 13 nos da una firmeza y una esperanza que dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi hermano, perseverar quiere decir cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, cuando venga la circunstancia, mis hermanos. Y si nos mantenemos firmes, este es un versículo profético, mis hermanos, que hablaba al pueblo de Israel, pero la iglesia de Cristo también nos invita a que estemos orando y velando, que no nos rindamos y que no dejemos que la circunstancia nos agobien, que no miremos que porque los otros practican o lo hacen así, que no nos traiga nuestra confusión, mis hermanos, que usted y yo queramos ser como Cristo Jesús, en amor, en alegría y en humildad, mis hermanos. Y para cerrar, en el capítulo 17 de Lucas, Jesús comienza diciendo: es difícil que no vengan dificultades, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Habla de los tropiezos. Que usted y yo, mis hermanos, no seamos tropiezo de nadie, y que nadie sea tropiezo de nosotros, sino que estemos firmes en Jesucristo. Pero hay de aquel quien provoca el tropiezo, hay de aquel quien provoca la dificultad. Pero nosotros no estamos llamados para provocar dificultades, mis hermanos, sino para unirnos en el amor de Cristo y salir adelante, porque la recompensa viene del Señor. Y allí habla, dice que se le sería mejor que se le ate una piedra de molino en el cuello, como se hacía en aquellos tiempos antiguos, y se le echa al mar, quiere decir que no provoque más problema. Pero usted en Cristo somos nueva criatura, hemos sido renovados, hemos dejado ese viejo hombre, esa vieja manera de pensar, y en Cristo somos más que vencedores. Hermanos y amigos e iglesia, que esta palabra sea de edificación, de consolación, y que Cristo es la respuesta para el mundo hoy. Que Dios les bendiga.